¿Cómo están, queridos amigos? Una vez más nos volvemos a encontrar para continuar con nuestra clase de técnicas de entrevista y observación. Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un tema muy interesante también. Vamos a ver las características y proceso de la entrevista, ¿está bien? Todas estas clases anteriores que hemos venido estudiando, hemos ido viendo acerca de cómo se da la entrevista, qué procesos se involucran, las diferentes formas de entrevista, los conceptos básicos en torno a la misma, ¿está bien? Y ahora vamos a ver las características y el proceso de la entrevista en sí, ¿listo? Este tema va a complementar a la información que se ha venido dando en los videos anteriores, en los cuales hemos explicado la finalidad de las entrevistas y cómo éstas se utilizan para poder resolver el problema del cliente. Por eso, hoy vamos a ver como característica principal que la entrevista es una técnica de recolección de datos, de información, que utiliza la interacción verbal entre el entrevistador y el entrevistado, ¿está bien? El cual responde a unas preguntas hechas por el entrevistador para obtener información exigida en pro de los objetivos específicos de este estudio. La entrevista es algo sistémico, algo sistemático, que solo sirve para recolectar información y poder ayudar a la resolución del conflicto del cliente o del problema del mismo. ¿Listo? Por lo tanto, debemos recordar que la entrevista es la herramienta que van a utilizar por siempre si ustedes se dedican a la consejería. ¿Está bien? Debido a que es la interacción entre dos personas, siempre va a tener que existir una persona que esté a nuestro lado para poder ser entrevistada. Si no, no se pudiera dar la entrevista ni la consejería en sí. ¿Ok? Así que esta interacción es una recolección de información. ¿Listo? Ustedes van a poder obtener toda la información de su cliente para que puedan resolver de esta manera sus problemas sin tener que estar indagando por otras áreas, sino de manera directa sobre la persona, él mismo, ¿no? Vamos a ver lo siguiente entonces, que hay condiciones de la entrevista como un proceso de interacción. Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan el día de hoy en especial. Las condiciones de una entrevista. La primera condición que vamos a ver es que la persona que responde las preguntas debe tener la información requerida para que las pueda contestar. Obviamente, si yo estoy haciendo una entrevista, a la persona que le estoy preguntando, él debería ser la primera fuente de información de las cosas que yo estoy queriendo saber. Por lo tanto, voy a entrevistar a la gente que necesariamente es la primera la primera fuente de información, para que yo pueda tener así datos verídicos que me puedan facilitar la comprensión del inconveniente o del problema. ¿Listo? Nos dice que puede darse el caso de que no sea realmente lo que se está hablando, que no se entienda la pregunta, que haya olvidado la información que pueda contestar, le produzca una reacción emocional de tal naturaleza que le impida contestar. Tenemos que hacer que la persona a la cual estamos preguntando sea capaz en todas sus habilidades en respondernos las preguntas que nosotros hacemos. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que tener como primer punto en una condición de entrevista. Recuerden que todo esto es un proceso y si la otra persona no es capaz de respondernos, nosotros no vamos a poder obtener información. La persona entrevistada debe tener alguna motivación para responder. Justamente por esto ellos han venido a consejería. Muchas veces cuando nosotros estamos preguntando hacia nuestro cliente, quizás él no tenga una motivación adecuada para responder las preguntas. Y en este caso se puede ver con los adolescentes, con los jóvenes, que no quieren hacer o no quieren participar de las entrevistas que ustedes van a hacer o que yo mismo hago, por lo cual tenemos que buscar una forma de motivación de estas personas a fin de que ellos puedan responder totalmente a las preguntas que se les plantea. ¿Listo? Esta motivación comprenderá tanto su disposición para dar las respuestas requeridas como para entregarlas de una manera verídica. Recuerden que las personas pueden respondernos. Si le preguntamos ¿cómo estás?, nos pueden decir estamos bien, pero sinceramente nos están mintiendo porque no se encuentran bien. Así que tenemos que motivarles para que nos digan la información de su forma más pura, más verídica y de primera mano. Recuerden que esto está entablado con el rapport que hemos venido estudiando ya, que tiene que ver acerca de
cómo nosotros hemos entablado el primer contacto, el primer toque entre las personas a las cuales estamos entrevistando. El rapport, por lo tanto, es muy importante para que esta parte motivacional, recuerden que ahí creábamos el contrato terapéutico, pueda ser utilizado a fin de que la persona se sienta libre de compartir información aún íntima con ustedes que van a ser los consejeros, ¿cierto? En tal sentido podrá estar basada en los deseos de influir en alguna manera en la situación a la cual se refiere el estudio, en la necesidad de hablar, de ser comprendida, entre otras razones. Las personas siempre tienen una necesidad de ser comprendidas. Por lo tanto, tenemos que ir a esa necesidad y darle a conocer que nosotros queremos comprenderlos. Esta parte de estas condiciones de la entrevista son muy útiles cuando nosotros nos damos cuenta. Podemos pensar acerca de que necesitamos tener algunas condiciones, como la primera que vimos, acerca de la disposición a contestar las preguntas, y la segunda, la motivación de hacerlas. ¿Está bien? Al mismo modo también hay otras condiciones, como la conducta del entrevistador debe ser de vital importancia exclusiva, entre comillas, ¿está bien? Durante todo el proceso. Es decir, debe desde el inicio de la entrevista establecer una relación de rapport positivo con el entrevistado. Esa relación exclusiva está entre comillas debido a que es una relación única para esa persona. Esa persona se debe sentir de que tú le estás tomando como el centro de atención en ese momento. Esta persona se va a sentir de uso exclusivo, ¿no? Que la información que está compartiendo es exclusivo entre ella y tú como consejero. Por lo tanto, esta relación se establece desde el inicio con el rapport. No debemos dejar de vincular a la persona con nosotros en un vínculo de confianza a fin de que ellos puedan pensar que nosotros, o que ellos piensen que nosotros realmente queremos ayudarlo. Eso es lo más importante durante esta sesión inicial de rapport. Otra condición para que se dé la consejería, es de que el entrevistador debe comprender que si bien muchas personas no tendrán mayor inconveniente para responder las preguntas, ¿está bien? Otras, en cambio, no tienen ni tiempo para responder, o no quieren responder, o se sienten en desconfianza. Cualquiera sea la situación, además de establecer un buen rapport, el entrevistador debe explicar el contenido general de la entrevista, en el que se utilizarán los resultados de estas evaluaciones. Toda esta información debe hacerse breve y sin detalles innecesarios. ¿Está bien? Nosotros, cuando vamos a empezar a entrevistar, tenemos que explicarle al cliente que todo lo que estamos haciendo es para su beneficio. ¿Ok? Así que tenemos que poner que la desconfianza se vuelva cero para que esa persona se sienta libre de hablar con nosotros. Hemos venido repitiendo últimamente acerca de esto, y lo más importante es que ustedes lo utilicen. Muchas veces cuando hacemos entrevistas sin ningún propósito, o quizás no tenemos en la mente un esquema de lo que vamos a preguntar o cómo vamos a direccionar la entrevista, y esto hace que nos perdamos durante todo el trayecto de la entrevista en la consejería y no podamos captar información al final y tengamos muchos inconvenientes en poder establecer las tareas o las actividades básicas que las personas van a hacer. Esto debemos evitarlo direccionando de manera adecuada toda nuestra entrevista, y esto lo vamos a lograr con la práctica. ¿Está bien? Así que ustedes deberían estar ya practicando, ya deberían estar poniendo todas las teorías que han aprendido, poniéndolas en práctica en la iglesia, en la comunidad donde trabajan, en su lugar laboral, ¿está bien? Para que así puedan tener una práctica adecuada y poder ser más doctos, más conocidos en cómo tienen que explayarse, preguntar, contestar a los clientes. ¿Ok? Nos dice de que se debe aclarar si la información va a tener carácter confidencial o no. Muchas veces entrevistamos, y la mayor parte de veces las informaciones que son obtenidas de nuestro cliente van a ser de forma confidencial. Esto es mejor porque garantiza el vínculo de rapport
La persona va a sentirse confianza y por lo tanto va a liberar muchos temas que pueden quizás no haber sido dichos a alguna otra persona, a un tercero. Uno se convierte en sí en el confidente del cliente y esta información debe ser cuidada mucho, debe ser cuidada valiosamente y debe ser guardada bajo 7 llaves que solo quede entre tú y el consejero y el terapeuta y el cliente, para que puedan así, de esta manera, unir esa relación de consejería y puedan resolver el problema adecuadamente, ¿ok? Miren, nosotros como consejeros somos capaces de crear vínculos muy estrechos con los clientes, así que debemos hacer eso para poder resolver su problema con mayor apoyo, ¿está bien? El entrevistador, vamos a otro punto más, puede realizar preguntas adicionales, simples, si las circunstancias lo requieren. A veces nos hemos quedado cortos en poder determinar nos hemos quedado cortos en poder determinar el problema del cliente. Así que cuando nos sucede eso, podemos hacer algunas preguntas extras a fin de que podamos obtener la información necesaria. Quizás se nos pasó algún dato y haciendo preguntas extras antes de concluir la sesión vamos a poder retomar la hilación de lo que el cliente nos ha estado mencionando. Si el entrevistador solicita su opinión sobre el tema tratado, el entrevistador debe responder con evasivas pero amables. Miren, los clientes muchas veces van a pedirnos su opinión en torno a su problema, ¿ok? ¿Y creen ustedes que eso es bueno? ¿Cómo nos perjudicaría eso? Si el cliente nos pide que nosotros demos una opinión valorativa, si su problema es bueno o su problema es malo, si su esposo está actuando bien o está actuando mal, si la esposa es una persona que no está bien, que sí está bien, vamos a poder tener un criterio, un juicio. Y esto no es correcto dárselo. Vamos a evitar evaluar el problema del cliente. Está bien, tengan mucho cuidado en eso. Si nosotros somos capaces de poder evadir amablemente la situación, vamos a ganar mucho. Porque así no vamos a ponernos ni en parte del cliente ni en parte del otro cónyuge. Por eso tenemos que cuidar y evitar el hecho de valorar, de hacer un juicio valorativo del problema del cliente. Yo no le puedo decir, ¿no? Tu mamá es mala debido a que no te hace caso. ¿Está bien? Yo como consejero no debería hacer eso porque estaría evaluando a la mamá de mi cliente, cosa que a mí no me corresponde, no me compete hacerlo. Yo puedo pensar cualquier cosa, pero no le debo comentar a mi cliente ni responder a sus inquietudes para tomar partido con él o con la persona a la cual está siendo atacada, ¿no? Así que debemos cuidar eso, ¿listo? Al terminar la entrevista, debe dar las gracias por su colaboración e insistir por la importancia de sus respuestas dadas, ¿está bien? Cuando vamos a concluir la entrevista, debemos agradecer a la persona por habernos acompañado, ¿está bien? Debemos agradecerle por habernos dado su tiempo para poder conocer más de él, aun cuando él nos busque. Debemos siempre hacerle sentir que nosotros queremos ayudarle, hacerle sentir feliz, agradable en nuestra presencia, para que así sea una forma más amical, una forma más profunda de poder resolver su problema y de que él se sienta aceptado por su consejero, ¿ok? Esas son las condiciones que deben existir para que se dé el proceso de entrevista, ¿está bien? Para que se dé la interacción entre el cliente y el consejero, ¿listo? Recordemos que el proceso de la entrevista tiene una situación inicial. La situación inicial es el primer contacto en el cual damos con nuestro cliente. Disculpen. Es el primer contacto en el cual damos con nuestro cliente. Y la situación de cierre es el último contacto que tenemos con el cliente. Entre la situación inicial y el cierre de la entrevista ocurre una investigación detallada del problema del cliente. Este es el resumen más grande de una entrevista. La situación inicial, hacemos una evaluación detallada del problema del cliente
y damos un cierre a la entrevista. Así que todo esto se va a basar en toda la entrevista general que hacemos al cliente para poder resolver su problema. ¿Está bien? La evaluación, la examinación del problema del cliente va a tomar la mayor parte de la sesión de entrevista y la resolución propuesta por el consejero y por el cliente mismo va a ser una forma de cierre de la entrevista y ahí se va a poder delimitar lo que va a suceder a continuación, ¿no? Después, si van a volver a seguir en sesiones, si van a volver a apoyarse, van a volver a verse como consejero y cliente, ahí se va a determinar todo e inclusive las tareas que se le va a dejar a la persona va a tener que ser propuesta en ese momento, ¿ok? Entonces, una forma para poder saber si es que se está direccionando bien la entrevista es que el entrevistador tiene que tener algunas características muy importantes. La primera característica que el entrevistador debe tener es el respeto por el entrevistado, el respeto por el cliente. ¿Listo? Van a venir clientes de diferentes situaciones, en diferentes situaciones, clientes de diferentes posiciones económicas. Mientras vayan creciendo su profesionalismo, mientras vaya creciendo de ustedes como consejeros, vamos a ponerlo así, la fama que tienen, van a ir viniendo personas de mayor nivel a poder tener consejería con ustedes. ¿Está bien? Así que el primero es el respeto. Recordemos que cada persona es un individuo único y merece respeto en todos los niveles. ¿Está bien? Este entrevistado, el cliente, quizás tenga algunos desacuerdos con las cosas que nosotros conocemos. O quizás este cliente que se nos acerca, lo único que quiere es resolver su problema y tiene un trato hostil hacia ti. Tenemos que respetar a ese cliente. Y aparte de respetarlo, la segunda característica que debemos poseer es que debemos aceptar a los clientes. Muchas veces queremos solamente aceptar a aquellos clientes que nos caen muy bien, que son agradables a nosotros, ¿está bien? Queremos aceptar a los clientes que sencillamente son los que nos hacen sentir bien a nosotros mismos. Y rechazamos a los clientes que son casos difíciles o los clientes que sencillamente se visten mal, o quizás algún cliente que se viste mal o que tiene un olor desagradable, ¿está bien? Tenemos que cuidar eso a fin de que podamos ser imparciales con cada uno de ellos. Respetarlos y aceptarlos son dos cualidades importantísimas durante las sesiones de consejería. Si no hacemos eso, vamos a lograr que el cliente pueda sentirse incómodo con nuestra forma de actuar. ¿Listo? Tenemos que tener como tercer punto un interés vivo por las personas. Cuando uno está interesado sobre una persona, se nota literalmente en su forma de expresarse, en su forma de actuar, cómo ese interés si es profundo, si es circunstancial en la otra persona. Se nota ese interés. Así que debemos nosotros ser consejeros que sean capaces de transmitir interés, que estamos interesados en la persona a la cual estamos nosotros tratando. ¿Ok? Muy bien. Entonces el interés por las personas es algo muy útil, ya que cuando ellos se dan cuenta que nosotros estamos interesados en ellos, la sesión se vuelve un poco más amena, porque ellos ya se consideran como parte del círculo en el cual está interactuando el consejero y el terapeuta. Vamos a buscar también que un buen entrevistador tiene conocimiento de sí mismo. ¿Ok? Cuando yo haga entrevistas, voy a tener que darme cuenta de mis limitaciones. Ya hemos hablado acerca de esto. ¿Qué limitaciones yo tengo? ¿Hasta dónde van mis habilidades? ¿Tengo límites o no los tengo? Tengo que medirme, tengo que fijar hacia dónde yo llego. El conocerme a mí mismo me va a dar la apertura de poder hablar a las otras personas de manera en que ellos puedan entender a través de mis consejos cómo resolver sus problemas. ¿Ok? El conocimiento de sí mismo, por lo tanto, es algo muy útil que primero tiene que empezar en ustedes para poder descubrir, hacerse una autoexploración, así descubrir nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles
y estos nos van a ayudar a superarnos, porque una vez que sabemos en qué estamos fallando, con qué pie cojeamos, vamos a empezar a superarnos. ¿Está bien? Otro punto interesante de un buen entrevistador es que debe actuar con madurez intelectual y emocional. Imaginemos que viene un cliente a conversar con nosotros y es un caso de drogadicción. Deberíamos nosotros estar emocionalmente maduros para poder responderle adecuadamente, e intelectualmente debemos ser alguien que ha conocido sobre el tema, que ha estudiado sobre el tema, a fin de que le podamos dar una buena sesión de consejería. Porque si no hacemos eso, si no somos emocionales e intelectualmente maduros, vamos a desviar la entrevista hacia los criterios que yo considero como estándar. Porque si no conozco sobre un tema, simplemente voy a estar, como se dice, ¿no?, dando la vuelta sobre el tema, pasando por alto muchos puntos importantes que deberían ser utilizados para la resolución del problema de nuestro cliente. Esta madurez emocional nos permite tener una barrera de la carga emocional del cliente. Nosotros como consejeros, aunque suene un poco tosco, no deberíamos sufrir ni llorar con nuestro cliente. Nosotros somos personas que deben estar centradas, neutrales, a fin de que puedan ver con claridad, sin carga emotiva, cómo resolver el problema del cliente. El cliente no puede resolver su problema justamente porque la carga emotiva es la que le bloquea de alguna otra manera. ¿Ok? Siente ansiedad, siente cólera, siente tristeza, siente pena, y esas emociones están bloqueando su percepción para que él no se pueda dar cuenta de cómo resolver su problema. Es por eso que ustedes, cuando hacen consejería, se dan cuenta de que cuando se libran de la carga emocional, no sufren con el cliente como él está sufriendo. Sencillamente ustedes pueden ver un panorama más amplio de toda la sesión y pueden ayudar a resolver el problema de este cliente. Tenemos que buscar un equilibrio psíquico también, un equilibrio mental. Tenemos que pensar acertadamente. Tenemos que tener pensamientos que estén continuos a ayudar a nuestro cliente. ¿Está bien? Ese equilibrio mental que vamos a tener nos va a brindar una plataforma en la cual nosotros vamos a poder asentar los pies y tener el fundamento seguro. Tenemos un fundamento seguro en la persona de Jesucristo. Aprendemos por Él, conocemos de Él. Así que esto nos va a dirigir a que podamos dar buenos consejos centrados en la persona, porque tenemos un equilibrio mental interno. Nosotros no somos personas que están a la deriva, sino somos personas que tienen un lineamiento, una visión, un estándar de vida. Por lo tanto, eso también debemos transmitir a nuestro cliente. Tenemos que anteponer entonces lo humano a lo económico. A veces llegamos al extremo, aunque no creo que suceda con nosotros, de anteponer lo económico a lo humano. ¿Y a qué se refiere esto? De que muchas veces pensamos en el lucro, en la parte económica, antes de ayudar a las personas. Es muy común, lo hemos escuchado algunas veces cuando dicen, ¿no? A ver, ¿quién puede llevar esos documentos aquí a 10 cuadras más adelante? ¿Y qué dicen las personas normalmente? ¿Cuánto me van a dar por eso? ¿Me van a dar pasajes? ¿Me van a dar viáticos? Casi nadie quiere ayudar en las cosas que se están realizando. Así que nosotros en consejería quizás podamos llegar a eso cuando ya empezamos a atender a varias personas. Anteponer lo económico a lo humano significaría de que yo me preocupe primero. Tú no te puedo atender porque yo cobro 10 soles por consulta. Cobro 50 soles por consulta y si no me pagas yo no te puedo atender. En vez de poder ayudar a la persona y sencillamente ver si es de condición humilde, inclusive puede ser una ofrenda voluntaria, ¿no? Como se tiende a hacer. Una pregunta muy común, una forma de poder poner los honorarios muy comunes cuando una persona es de bajos recursos es, ¿no? Lo que usted proponga, ¿no? ¿Cuánto me va a costar esto, hermano, señor? Bueno, va a ser lo que usted proponga, lo que usted desee pagar, ¿no? Y así vamos a evitar el hecho de poner un plazo fijo, una cuota fija.
Pero si nosotros tenemos honorarios, podemos establecer nuestro estándar. Pero si hay gente en necesidad, sería bueno de que nosotros seamos capaces de poder ayudar a esas personas sin pensar en la remuneración que vamos a obtener por esto. Por eso debemos poner que el ser humano esté en primer lugar, que debe ser ayudado, nosotros debemos ser solícitos a apoyar a alguien sin interesarnos por sacar beneficio de esa persona, beneficios de algún tipo, no solamente el tipo económico. Por eso, queridos compañeros, queridos amigos, recordemos que hay características en la entrevista, hay unas características especiales. Esto que acabamos de tener en clase hoy nos va a ayudar a poder delimitar correctamente la entrevista y qué cualidades debería tener yo como consejero. Es un tema muy abarcante, pero he tratado de resumirlo de la manera más adecuada para que ustedes puedan tener un conocimiento acerca de la entrevista y cómo ésta se debe realizar. Recuerden de que tienen que leer varias cositas que están enviadas a sus correos. Se les envió ya el manual acerca de la entrevista en los niños y adolescentes, y se les está enviando también un manual que se ha creado para poder tener toda la información referente a la entrevista. Esas características están en ese manual, están más ampliadas para que ustedes puedan leer y eso puedan presentar también en las tareas que ya les va a ir llegando por parte de Angie. ¿Está bien? Recuerden que estamos aprendiendo sobre la entrevista. Esperamos que ustedes puedan practicar, puedan aplicar todo lo que están conociendo. No esperen terminar el diplomado para que puedan estudiar y hacer las entrevistas. Empiecen desde ahora, de poco en poco, mientras van aprendiendo, para que así puedan ir manejando las entrevistas de manera correcta. Porque casi todo lo que van a hacer en este diplomado van a ser entrevistas. Y es bueno que ustedes practiquen desde hoy. Bueno, amigos, entonces hemos visto este tema muy importante y por lo tanto los animo a que sigan estudiando, sigan preparándose para ser buenos consejeros y puedan así servir tanto a la iglesia, a la comunidad y también servirse a ustedes, ayudando a las demás personas a conocer acerca inclusive de Jesús y ayudarlos a resolver sus problemas. Que el Señor nos acompañe entonces. Muchas gracias por haber prestado atención a este video y con nosotros será hasta la próxima oportunidad.